Ya son las 8:38 de la mañana y después de un trajín mañanero, tenemos que hablar de cosas buenas. Para eso ya está nuestro amigo, historiador panameño, actual cónsul general de Panamá en Lima, Perú, Olimpo Sáenz, porque nos trae buenas noticias, profesor. Hay libro nuevo. Olimpo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor, Edwin, compañeros de este interesante programa. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Y antes de iniciar el interrogatorio que seguramente ustedes ya tienen previsto, quería decirle que debo lamentar profundamente la desaparición de dos buenos amigos. El primero es Gillo, le decíamos Gillo, Virgilio Trujillo, alias Gillo, institutor y compañero del Círculo Camilo Torres, del Círculo Acción Nacionalista, quien se graduó de abogado y luego fue suplente de magistrado, y el profesor universitario, quien va a hacer esto. Sus honras fúnebres se llevarán a cabo mañana, coincidiendo pues con la presentación del libro más o menos. Y el otro desaparecido, prestigioso sacerdote, poeta, lingüista, Iván Guagua, que también ha desaparecido y se van a llevar su honra fúnebre mañana miércoles a las 10:30 en la iglesia del Santuario, y Gillo en la iglesia del Carmen. Lamentamos profundamente estas dos desapariciones de amigos nuestros y de dos cifras académicas e intelectuales del país. Y adelante pues con sus interrogatorios, compañeros. Bueno, Olimpo, como yo siempre le digo a los oyentes, para mí cada vez que un panameño escribe o presenta un libro, sea del género que sea, es un aporte que se le hace a la sociedad panameña. Porque esa es una sociedad que, además de que se necesita que leer todo lo que pueda, también necesita de los aportes de sus propios hijos en cualquiera de los géneros, reitero. Y eso lo digo porque este esfuerzo que ha hecho Olimpo Sáenz y que lo presenta mañana, ¿no? Sí, correcto, mañana. No solamente es un esfuerzo literario, sino también es un esfuerzo de carácter histórico. A ver, entonces Olimpo, cuéntanos, ¿de qué trata? Oye, Edwin y Flor, bueno, hay un periodo en la historia panameña poco conocido, poco escrito, poco relatado, que es el periodo de 1971-72 a 1984, especialmente con la distinción de los estudiantes de la Facultad de Derecho que se convirtieron en un fortín democrático en medio de la dictadura dura y en medio de la dictadura blanda, o como decía Torrijos, con la dictadura con cariño. Y ese espacio histórico, ese espacio de nuestras realidades, no ha sido contado. Y yo estaba con la preocupación siempre de que la generación de hoy, pero también la generación de ayer, le faltaba por lo menos un relato lo más objetivamente posible de qué hicimos los estudiantes de la Facultad de Derecho en ese momento. Entonces, bueno, aprovechando que ando por Perú, me puse a escribir dentro de las limitaciones de no tener documentos a la mano, de no tener fotografías de primera calidad. Me dediqué a escribir algunos recuerdos. Son recuerdos míos, son recuerdos del grupo que yo fundé, el Círculo Camilo Torres y el Círculo de Acción Nacionalista. Y con esos recuerdos pretendo no solamente hablar bien de los grupos nuestros, sino hablar de ese proceso histórico, de ese periodo histórico que los panameños no conocen, que el doctor César Quintero, decano de la facultad, llamó el veranillo democrático. A él fue que le escuché yo lo del veranillo democrático y el clavo pasado cuando discutíamos los tratados. Entonces,
Tú me dirás, y bueno, ¿y por qué lo quisiste hacer el 14 de septiembre? Bueno, porque el 14 de septiembre se dio la oportunidad de que el grupo Vanguardia Popular, el grupo Liga Socialista Revolucionaria, Círculo Camilo Torres y estudiantes independientes de la Facultad de Derecho, nos pudimos reunir con Omar Torrijos a una solicitud que el Círculo Camilo Torres le hizo a Eligio Sala, rector de la universidad, con respecto a que tuviéramos la oportunidad de un cara a cara con Torrijos para que el debate de los tratados fuera democrático y no fuera impuesto con la represión. ¿Y por qué decía yo de la represión? Porque el 7 de septiembre, cuando Torrijos firmaba los tratados en Washington, la Facultad de Derecho lanzó la consigna de salir a la calle y estando en la Iglesia del Carmen, la Guardia Nacional atropelló a la manifestación donde íbamos nosotros, que no era una manifestación muy grande, y entonces detuvo a 50 muchachos. Entonces nosotros fuimos a hablar con Eligio Sala, Miguel Vanega, Jorge Flores, ya difunto, y yo, a pedir la libertad de los muchachos y de paso a conversar sobre la nueva situación. Eso es lo que trato de narrar dentro de mis recuerdos en el libro El Veranillo Democrático de Omar Torrijos y nosotros. Pero entonces estamos en presencia de un evento histórico. Totalmente histórico, a mi manera de ver, análisis que no lo hemos sabido hacer el grupo que vivimos esa etapa. Los grupos que vivimos esa etapa no hemos escrito prácticamente nada. Ni los grupos oficialistas, llamados torrijistas, la FEP, la Tendencia, el Partido del Pueblo, ni tampoco el grupo Huaycucho, el FER, la Liga Socialista Revolucionaria, el Círculo Camilo Torres, Vanguardia Popular, que éramos los que en cierta forma confrontábamos, debatíamos en la Universidad de Panamá y especialmente en la Facultad de Derecho. Y eso ha pasado inadvertido para nosotros mismos y para los ciudadanos comunes y corrientes de los grupos políticos, como que la democracia empezó aquí en el 89, en el 90, o empezó cuando regresaron los exiliados. Y no es así. Ya el movimiento estudiantil universitario, apertrechado en la Facultad de Derecho, hacía los grandes combates por la democratización universitaria y por la democratización del país, criticando al gobierno, también con las banderas antiimperialistas para recuperar el canal, pero también con los señalamientos de que el país necesitaba ir hacia una democratización social, progresista, de avanzada, y exigiendo libertad democrática. Bien, en ese proceso del año 77, el Huaycucho y el FER no quisieron participar del diálogo con Torrijos, y tienen toda la razón. Ese proceso fue tan rápido, tan improvisado, que ellos tenían que tener cualquiera preocupación de que pudieran estar en una celada o que ahí había algún arreglo, pero felizmente nosotros logramos superar ese proceso con, con la Liga Socialista Revolucionaria, con Vanguardia Popular, el Círculo Camilo Torres y un grupo de independientes que sí estaban interesados en hablar con Torrijos. Y ustedes me dirían, y bueno, ¿y qué fueron a hablar con Torrijos? El panameño tiene que acordarse que en aquel tiempo la dictadura dura tenía ocupado al país. Aquí no se movía nada que no quisieran hacer los militares. Dominaban los sindicatos, dominaban los gremios, dominaban a la empresa privada. No había partidos políticos. Tenían el control de los medios de comunicación. Los periódicos de ellos eran los periódicos de la Guardia Nacional. La Estrella de Panamá estaba sumada al proceso revolucionario. Canal 2 y Canal 4 eran dos emisoras del gobierno, prácticamente. Cuando llegan los tratados, aquí todos esos grupos, y también la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, apoyaron a Torrijos en lo de las negociaciones. Y nosotros, el grupo que estamos mencionando, atrincherados en la Facultad de Derecho, nos opusimos a la imposición de esos tratados como estaba diseñado el 7 de septiembre, el 1 de septiembre, el 9 de septiembre. Nos dieron 45 días para el plebiscito, sin libertades democráticas, sin periódicos, sin televisión, con los exiliados afuera. O sea, éramos
acuartelados en la universidad y acuartelados el país. ¿Qué le quitamos a Torrijos en la reunión? Una página en los periódicos para hablar de lo que nosotros consideramos el tratado, sin censura, un programa de televisión toda la semana, un programa de 1 hora para los grupos estudiantiles en Radio Libertad, que era la emisora de la Guardia Nacional, que no se censurara y no se reprimiera a ninguna emisora porque nos dieran espacio a nosotros, y que la imprenta universitaria, que solamente le publicaba a los gobiernistas, le publicaran a todos los grupos estudiantiles sus pancartas y sus volantes. Y además le exigimos a Torrijos que los negociadores fueran al Paraninfo a hacer una exposición de lo que se había negociado. Y lógicamente la libertad de movilización para que nadie fuera preso como había sido el 7 de septiembre. Todo eso lo logró el diálogo con Torrijos, que Torrijos respetó. ¿Qué no nos hizo Torrijos? ¿Qué no nos aceptó Torrijos cuando le pedimos el retorno de los exiliados? Torrijos dijo que él iba a pensarlo y que nos lo iba a contestar después. La contestación fue el 10 de junio de 1978, cuando regresaron todos los exiliados. Entonces, esa historia tampoco está contada. Y lo otro, esto que estoy viendo que el tiempo no me alcanza para echar toda la historia y todo el cuento. No, que si no la gente no compra el libro. También es verdad, también es verdad. Lo otro interesante que tú me vas a preguntar qué ha pasado, pues de esos 45 años para acá. Una generación que yo considero una generación que fracasó políticamente, electoralmente. Nos pasó algo como el Frente Patriótico de la Juventud allá en los años 40. Quedamos atrapados entre los partidos tradicionales y la dictadura militar. Y ahí fuimos opacados, ahí desapareció el papo de Carlos Iván Zúñiga. Allí fracasó el Partido del Pueblo con Rubén Darío Sousa. Ahí fracasó Edward Wedenborg y el Guaycucho con el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ahí fracasó la Liga Socialista Revolucionaria con el Partido Socialista de los Trabajadores. Y ahí fracasó el PNP del Círculo Camilo Torres y del Círculo de Acción Nacionalista con la Tercera Fuerza. ¿Producto de qué? De la polarización entre el gobierno torrijista y los partidos aliados y Arnulfo Arias y los partidos aliados de Arnulfo Arias, las fuerzas de nuestra generación, los grupos que habíamos abanderado la democracia y la lucha contra la dictadura a lo interno de la universidad, fracasamos. Pero el peor fracaso es que después del fracaso del 84 electoralmente, esa generación se refugió en la familia, se refugió en las oficinas privadas y públicas, se refugió en los demás partidos políticos, como yo también y mi grupo. Desaparecimos del escenario como protagonistas, como vanguardia, que lo habíamos sido durante 10 años, del 70 al 84. Entonces, yo trato de contar un poco eso a mi manera y con mi experiencia Olimpo, y con mi memoria. Dígame, compañero. ¿Qué comía esa generación? Ideales, yo lo recuerdo porque yo era ya un adolescente y recuerdo perfectamente bien toda esta historia que Olimpo nos está contando y que está plasmada en este libro. Pero digo que comía esa generación porque esa generación de estudiantes universitarios, ojo, estudiantes universitarios, llevaron a la Facultad de Derecho el debate del país. Así es. Y eso es muy bueno. Lo malo era a veces los niveles de violencia que algunos otros grupos aplicaban. Pero al margen de eso, que además es parte también de esa realidad, el debate nacional se dio en la universidad y esas son las universidades, centros de discusión. Y es lo que pareciera que no ocurre hoy en día. Por eso digo que comía esa generación. Porque hay una cosa, Edwin, lo que no logramos ubicar no es que la generación de nosotros con las banderas antiimperialistas, antioligárquicas, antimilitaristas, pro la democracia que nos hacía falta, esas eran banderas muy genuinas que venía peleando el movimiento estudiantil desde los tiempos del Instituto Nacional cuando se fundó allá en 1910, en 1911, cuando se inauguró,
y la poquita intelectualidad que había en aquellos tiempos con Acción Comunal, con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, con el Frente Patriótico, con la Federación de Estudiantes de Panamá, con el Magisterio Panameño Unido, con el Frente Sindical. O sea, todo ese movimiento generacional, como bien se llama la lucha por el canal, la lucha generacional que Torrijos le agregó, el alpinismo generacional, alimentó al estudiantado de secundaria y alimentó a la Universidad de Panamá. Esta generación de ahora, estimado Edwin, Flor y amigos del programa y oyentes, esta generación de ahora recibió una democracia con libertades públicas, con partidos políticos, con emisoras y además con el WhatsApp, con el chateo, con los celulares, totalmente distinta a la lucha de nosotros. Nosotros teníamos que corretear y salir huyendo, repartiendo volantes, papeles, repartiendo volantes en las calles y en la universidad. Hoy la gente se dedica a chatear, no camina, no grita, no pelea en las calles, no lleva una bandera en las manos, en términos generales. Entonces, son dos generaciones distintas que no ha encontrado la generación actual universitaria y estudiantil secundaria, no han logrado encontrar su proyecto, no han logrado encontrar sus banderas de reivindicación. Les ha faltado eso. ¿Por qué? Porque les ha faltado los asesores profesores, los partidos políticos que orientaban a la juventud. El Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano eran los grandes orientadores del movimiento estudiantil universitario y secundario. Los profesores eran los puentes. Eso se ha perdido y esta generación no logra encontrarse, Edwin. Y en parte lo que yo narro ahí es también con la esperanza que no muera la edad mía y de muchos compañeros míos, de que sirva de estribo, sirva de cierto ejemplo para que ellos continúen la lucha generacional. Hay muchas cosas que hacer, además de entrar al canal, es que las áreas revertidas del canal sean bien utilizadas para el país, es que la riqueza del país sea mejor distribuida, es que el interiorano tenga no solamente tierras disponibles, sino que tenga los mecanismos técnicos para desarrollar la comida panameña, que los trabajadores de Panamá, además de un buen salario, tengan estabilidad, que la economía panameña se desenvuelva. Y lo más fundamental, que todavía no logramos entender con ciertos discursos inflamatorios, es que el país no puede avanzar si la gente no trabaja. Y para que la gente trabaje, tiene que haber inversión pública y privada para desarrollar la empresa y desarrollar los empleos, para que no haya mendigos públicos panameños que tengan que vivir de subsidios cuando pueden vivir de un trabajo honrado. Esos proyectos no se han logrado todavía levantar por esa gran generación que ha surgido ahora con mejores instrumentos técnicos que los de nosotros. Y eso impide que mientras que uno ve aquí al ladito en Colombia y al otro ladito en Costa Rica, para no hablar de Europa y demás y otros países de Sudamérica, eso ha impedido que en Panamá haya un debate ideológico, político, cada 5 años cuando hay una elección, y lo que hay es un debate electorero. Electorero totalmente. Electorero burdo, pero no es un debate de planteamientos, de propuestas, no es un debate filosófico, que la filosofía es ideas, pero también las puedes llevar a la práctica. Nada de eso se debate aquí y es debido a eso, como bien describe Olimpo, pues que aquí es el electorerismo puro y duro. Nada de planteamiento político ni ideológico. Luego de la presentación del libro del día de mañana, que me imagino que es pública la presentación, ¿a dónde va a ser? Sí, mira, con esto, agradeciéndole a Hernando Franco, que es decano de la Facultad de Derecho, nos ha dado la oportunidad de ir a la Facultad de Derecho, allí en el epicentro ¿Qué mejor lugar, de aquella generación. Vamos a presentarlo en el auditorio Justo Arosemena, planta baja de la Facultad de Derecho. Vamos a iniciar el proyecto a las 10, posiblemente a las 10:30, 11, después del entierro de Gillo. En la Iglesia del Carmen vamos a empezar la presentación del libro, un acto que queremos que sea sencillo, un acto que queremos que sea
como te quiero decir, emotivo para la generación que luchó con nosotros, entre eso a los que eran enemigos de nosotros y a los que eran adversarios de nosotros, porque es la misma generación, una torrijista y la otra democrática en aquellos entonces. Y yo creo que toda esa generación requiere un homenaje y la Facultad de Derecho debe ser homenajeada por lo que significó en la historia de este país. Y eso es lo que quiero hacer. Presentado el libro mañana, que ya no deben estar escribiendo, ¿a dónde se conseguirá el libro? Bueno, nos vamos a trincherar para vender esos libros en la librería cultural Portobelo, donde el amigo Enaos, él es el que nos va a vender el libro. Y voy a ver qué otra librería se interesa en... El Billetain, ¿cuánto cuesta? Bueno, no tengo el precio todavía porque Henao era el que me iba a decir cuánto Flor, eso es lo malo. Eso es lo malo. Él ha hecho, una vez más, él hace otro gesto para con este país, una vez más. Y ahora le hace un aporte histórico y literario. Yo no sé, porque como yo no me voy a ganar $1, no hay él para poner precio. Eso es lo que tiene jodido este país, hombre. Tampoco hay un sentido utilitarista de las cosas. Con un precio redondo, Olimpo. No saben que eso de que 10.50. Y entonces que no me vaya a pasar. Por ahí rondando los 20. Está bien, que sean los 20, pues. Claro que sí, los 20 redondos. Claro. Pero que no me vaya a pasar que voy a comprar el libro y después me dice Daniel Alonso que ¿para qué lo compraste si te están dando plomo? Me ha pasado con 2 libros ya, Olimpo. Pero que usted no los ha leído porque le dieron plomo. Oye, bueno, yo he tratado en este libro de no darle plomo a nadie. Creo yo que no le doy plomo a nadie y trato como de narrar las cosas lo más objetivo posible, porque yo creo que a la distancia de 45 años, los pocos enemigos que tengamos deben haber reflexionado como nosotros lo que hicimos, el hacer un balance objetivo, aunque yo sigo teniendo enemigos gratuitos, pero yo creo que es la hora, 45 años después, Edwin, hacer un balance de lo que hicimos, de lo bueno, de lo malo y de lo feo. Yo creo que tenemos derecho a hacer ese balance y a ser objetivo, a ser honesto con nosotros mismos. Y ahí Murguita está detrás de mí a que me arrepienta del voto que nosotros levantamos del voto patriótico. Yo le digo, ¿y por qué me voy a arrepentir? Cuando hagas eso, no solamente no vienes más nunca a este programa, sino que no te hablo más nunca por la mañana. Porque lo que tú no... Sí, ese pecado lo cometió Mario Galindo, Olimpo. Salió ahí en un escrito público, creo que en La Estrella, diciendo que él se arrepentía de haber votado que no. Eso me dio a mí... Yo tengo mucho respeto y mucho aprecio por Mario Galindo, pero muchísimo, le tengo mucho aprecio personal. Pero tú no puedes abjurar de algo que en la coyuntura del momento, exactamente, en el sitio en el que tú estabas, te indicaba que tenías que votar que no, porque así era la coyuntura. Que cuando lo ves en el tiempo, lo mejor que le pudo haber pasado al país fue avanzar con los tratados, es cierto, pero que fíjate, como me reconoció Nicky Barletta, alguien a quien también le tengo mucho aprecio personal, un día que yo lo entrevistaba y le digo, doctor Nicolás Ardito Barletta, en democracia, ¿los tratados hubieran sido aprobados? Me dice, no. No hubieran sido aprobados. Toda la honestidad me dijo, no. O sea, tenía que hacer estas condiciones para poder salir de un documento. Así es, Torrijos tuvo con todo lo bueno y con todo lo malo. Sí, Torrijos tuvo la virtud de internacionalizar el problema de los tratados y logró que Fidel Castro y la izquierda latinoamericana lo apoyaran en el proyecto. Por eso que los comunistas panameños rápidamente se ubicaron se alinearon bajo el paraguas del Pentágono. Con Torrijos, claro. Y nosotros nos opusimos. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Mario, que es una cifra de la intelectualidad panameña y que está escribiendo, desgraciadamente se ha enfermado y está enfermito. Y yo desde aquí quiero aprovechar para pedir a Dios y a todos los amigos que tengan ahí unos rezos ahí para que Mario Galindo se levante y siga escribiendo muchas cosas que debe escribir, porque él también tiene una buena memoria de su vida política. Y ojalá pues que se pueda recuperar Mario. El otro que está escribiendo y que también merece todo nuestro apoyo es Carlos Bolívar Pérez, que se no ha parado de escribir. Han sido 2 puntales de la lucha nacionalista, y quiero decirte que Mario Galindo tiene la virtud, lo voy a decir aquí, la gente que no se sienta lo que voy a decir,
tiene la virtud, Mario Galindo, de ser un rabí blanco, dedicado a la lucha nacionalista y democrática. Cuando la gente no se atrevía a hablar, ese rabí blanco, Mario Galindo Urtemate, estaba en primera fila. Esa es una virtud adicional que tiene Mario Galindo. El único lunar que tiene conmigo, Mario, es eso de haber apurado el voto no. Eso no se lo puedo perdonar. Yo le dije a Murguita, yo no me arrepiento de ser no patriótico. Y lo mismo que tú dijiste, el argumento fundamental eran nuestras circunstancias. Claro. Era nuestra coyuntura. Era nuestro momento. ¿Nos pudimos haber equivocado? Sí, éramos humanos. Eso está en el juego. Y ustedes también se han podido equivocar. Sí, nosotros estábamos, pero era la lucha, la batalla de nosotros. La batalla por el no patriótico de aquel. Y te quiero decir otra cosa. Escucha este detalle también, que lo voy a decir con toda honestidad. Bueno, Edwin, si Torrijos hubiera seguido reprimiendo al estudiantado como se inició el 7 de septiembre, posiblemente los gringos no hubieran aprobado el tratado, porque una parte de las exigencias de Carter con Torrijos era de que aflojara un poco. No, y de las presiones que se ponían a Carter allá en Estados Unidos. Y nosotros legitimamos en cierta forma el debate político, y nosotros lo sabíamos, pero también creíamos que teníamos por ese portillo, nos podíamos meter como efectivamente tratamos de hacer, y yo creo que lo hicimos. Entonces, en la librería cultural Portobelo, que está ahí en la vía Argentina, al final de la vía Argentina, detrás de la Facultad de Derecho, sí. Antes de finalizar la vía Argentina, casi que diagonal a la estación de gasolina que está ahí al final de la vía Argentina, ahí está la librería cultural Portobelo, y estará luego de la presentación del libro mañana en la Facultad de Derecho de Olimpo Sáez, estará el libro en la cultural Portobelo. Olimpo, gracias por darnos el tiempo y darnos la información. A ustedes. Suerte.